¿Alguna vez rechazaste algo bueno tan solo porque venía de la persona equivocada? Gracias por acompañarnos entre amigos. Esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, el Samazón, y tu amigo Gerson García. Hace unos días leí sobre una nueva producción de la ópera Tristán e Isolda en el Metropolitan Opera de Nueva York. Y sí, es Wagner, Richard Wagner. Ese Wagner al que adoraban los nazis y al que Israel tardó décadas en permitir en sus salas de concierto. Ese Wagner que carga con uno de los legados más incómodos de la historia cultural de Occidente. Y sin embargo, la música es devastadoramente hermosa. Es tanto así que el director escénico de la obra, un judío de origen israelí, decidió ponerla en escena. Y eso me dejó pensando. Porque nosotros los que crecimos entre 2 o 3 mundos a la vez, los que tenemos sangre europea, indígena, africana o alguna mezcla que no cabe en el formulario, llevamos esa misma tensión en el cuerpo. ¿Qué hacemos con la herencia que nos llegó sin pedirla? ¿La cancelamos? ¿La tragamos entera sin cuestionarla? O quizás haya una tercera opción más difícil y más honesta. Una opción que implica sostener la belleza de la cultura en medio del dolor al mismo tiempo. La civilización occidental no es inocente, pero tampoco es solo culpable. Y el mestizaje, esa palabra que a veces cargamos con algo de vergüenza y que pertenece a cada continente, puede ser exactamente el lugar desde donde se ve todo con más claridad. No desde el centro del imperio, no desde la periferia resentida, sino desde donde cada uno de nosotros nos encontramos, donde se mezclan las voces, las heridas y también las posibilidades infinitas. Desde la fe esto no es algo nuevo. Juan Calvino, el reformador, ya decía que la cultura es territorio caído pero redimible, que la gracia de Dios alcanza incluso las obras de manos imperfectas. Hoy en esta conversación vamos a explorar algo que pocas veces nos permitimos preguntar en voz alta. ¿Puede nuestra herencia cultural, con todo su peso, con todas sus contradicciones, tener algo que todavía vale la pena rescatar? ¿Qué significa ser producto de esa herencia y aún así llamarla tuya? Pero antes de tener esta conversación, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Si estás disfrutando ya de este tema de conversación para hoy, entonces quédate con nosotros. Suscríbete gratuitamente y disfruta cada semana en Spotify, Apple Podcasts o YouTube o donde quiera que escuches tus podcasts. Encontrarás una nueva conversación semanalmente. Y no seas el único en venir. Comparte este episodio en tus redes sociales y trae a alguien más a la conversación. Pues hablemos un poquito de este artículo de la revista The Atlantic, que está situando esta nueva producción de Tristán e Isolda en el Metropolitan Opera en Nueva York como algo que es un acontecimiento, algo más que un acontecimiento musical, como un momento de ansiedad cultural, porque justamente es Wagner, que aprendimos recientemente de Guillermo, que así se pronuncia en alemán, el famoso músico del siglo XIX, el compositor de esta obra, un hombre muy polémico por sus ideologías, por sus ideas, que luego trascendieron y fueron abrazadas muchas de ellas por el nazismo y se convirtió en una figura cultural asociada a esa idea. Y sin embargo, aquí tenemos esta presentación en este momento de ansiedad cultural, según dice el Atlantic. Pero me gustaría, Guillermo, que nos contaras un poquito acerca de este músico, de Wagner, este músico alemán, y también esta obra en particular, ya que tú eres un gran aficionado a la ópera. Lo que sucede con Richard Wagner es que él es un hombre que vive en el 1800, de hecho muere a finales de 1800. Es una persona que vive sus circunstancias y su época en una Europa que estaba muy dividida políticamente y tenía ideas muy especiales en cuanto a su propio trasfondo, a su etnia, a su lenguaje. Entonces, cuando se le acusa a Richard Wagner de ser antisemita, esta era una idea muy general en casi toda Europa, realmente. Y habían razones para este antisemitismo porque se les culpaba, a lo mejor en forma infundada, a las comunidades judías de ser muy centradas en sí mismas, de no participar con el resto de la sociedad, lo cual no es cierto. Y
en acumular muchas cuestiones para sí mismo y no preocuparse de los demás. Todas estas cuestiones que polulan en la mente, yo diría, de la gente, eran comunes en la Europa de 1800. Wagner Mm. entonces comete un gran sacrilegio, creo yo, cuando su música, especialmente su Nibelungo y las Valquirias y todo ese tipo de música tan germánica, es adoptada por Hitler. Y entonces Hitler abanderiza como si fuera propiedad suya. Y claro, esto le queda a todo el mundo como una especie de himno y de emblema del nazismo, lo cual también es una exageración, porque cualquier líder político que se apodera de la música, de la obra de alguien, lo está haciendo por sí mismo, no tiene nada que ver con el autor que había muerto varios decenios antes. Ujú. Así que yo creo que hay mucha mitología respecto de este hombre, que entre paréntesis, sus obras son mitológicas, tienen que ver con la religión, con el politeísmo, con todas estas religiones ancestrales que pululaban en Europa. Así es. Entonces, mucha de su música tiene este énfasis. Ahora, Tristán y Isolda tienen un final no feliz, quizás infeliz, porque se mueren los dos, se Trágico, mueren los dos, súper pero trágico. reflejan un amor, una pasión, de esas Mm, pasiones que son que van más allá de la razón. A lo ya. mejor la pasión tiene que ser así, quizás porque yo nunca la he experimentado. Por lo menos de esa manera, Guillermo. Claro, entonces yo creo que hay que desmitologizar un poco a Richard Wagner si es posible. No lo creo, pero bueno, hay que intentarlo. Bueno, yo creo que tú le has dado el clavo al decir que este antisemitismo del cual se le acusa realmente era común, como tú bien dices, en Europa. Yo puedo pensar en escritores de la misma época, del siglo XIX, del romanticismo, ¿verdad?, español, que escribieron algunas historias con un contenido antisemítico muy, muy marcado, ¿no? Sin embargo, a él, por alguna razón, y no a otros que quizás pensaban igual, de la misma época, coetáneos de él que pensaban igual, ha sido proscrito. Y creo también que en el país de Israel no se toca su Ya, música, ¿no? así es. Está prohibido tocar a Wagner, precisamente por esas ideas antisemíticas en contra misma del pueblo de Israel. E interesantemente, Elsa, el director de esta obra de Tristán y Isolda en Nueva York, es de origen judío. Yuval Sharon es el director y de alguna manera parece que está entendiendo la trascendencia de esta obra como una pieza de arte más allá de la ideología de este sujeto. Y eso me lleva a preguntarnos, ¿no? Esta idea de que alguien que haya cometido un error pero haya hecho grandes aportaciones, si todas sus obras o todo su trabajo, ¿verdad?, queda descalificado por el error, por las ideas que pudiera tener en algún momento. Y en ese caso habría muy poco que salvar de nuestra cultura occidental, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que a veces, digamos, ocurren cuando las personas tienen una pasión muy desmedida por algún tipo de expresión artística. Entonces evalúan y juzgan lo que una persona haga o diga con ciertos principios, con ciertos valores que a lo mejor no se ajustan al tiempo en que el artista vivió. Lo podríamos, por ejemplo, decir de autores literarios como Shakespeare, por ejemplo, que entre paréntesis no sabemos si existió o no, entre paréntesis, ¿no? Y lo podríamos decir de pintores con esa calidad extraordinaria de jugar al absurdo, como Salvador Dalí, por ejemplo. Es la percepción de la gente, realmente lo que hace que una persona sea aceptada o no. Pero el comentario acerca del mundo occidental, de la cultura occidental, y lo negativo que tiene y cómo se ha descalificado, ¿no? Muchos de nosotros pudiéramos creer que la cultura occidental europea hizo grandes aportaciones a la humanidad, nos dio pues el Renacimiento, fue heredera de la cultura grecorromana, ¿verdad? La modernidad y el pensamiento filosófico, ideas grandes y sublimes en el ámbito político, como la idea de retomó la idea antigua de la democracia y la trajo al mundo contemporáneo. Y sin embargo, muchas de estas ideas buenas ahora
son cuestionadas, porque al mismo tiempo que todo eso bueno sucedía, había cosas terribles como la colonización, el imperialismo, las grandes guerras que mataron a millones de personas en el siglo XX, ¿verdad? Todas estas cuestiones que hacen cuestionar el legado cultural positivo, de pronto es ensombrecido por estas cosas. Y me pregunto cuál debería ser nuestra actitud. Existen incluso personajes de la Biblia que uno podría cuestionar si realmente su vida y las acciones que cometieron, por ejemplo, merecen el altar en el que hemos puesto algunas de estas figuras. Por ejemplo, el que escribe los Salmos, el que escribe Proverbios, el que nos cuenta la historia en la Biblia. Cuán creíble es cuando analizamos su vida. Algunas de sus vidas eran bastante reprobables, ¿no? Encontramos mentiras, asesinatos, encontramos insultos, robo, encontramos una cantidad enorme de cosas que hoy día serían muy censurables, pero sin embargo aceptamos el hecho de que fueron utilizados para escribir, dejarnos, qué sé yo, poesía, crónica y cuestiones así, ¿no? Tienes razón, yo creo que no existe una persona en el mundo que sea totalmente íntegra. No lo podemos ver, como lo dices tú, Guillermo, en los personajes bíblicos. Encontremos también al mismo Pablo, que en su tiempo, antes de caerse del caballo y tener la visión de Cristo, que él le dice, ¿por qué me persigues? Cuando Pablo perseguía, que se llamaba Saulo en aquel entonces, perseguía a los creyentes en Cristo. Él seguramente tenía ese doblez, ¿no? Y vivía con esa angustia también de haber sido una persona que creía lo opuesto, perseguía a personas inocentes, a gente que había creído en Jesús mismo, y tenemos el ejemplo de él que se redimió, reconoció. Las escamas de sus ojos se cayeron literalmente, ¿no? Y creo que es un buen recordatorio de reconocer lo bueno que hay en la gente, pero también tener los ojos bien abiertos y saber que muchas personas tienen, como bien lo mencionas, Guillermo, hechos muy reprobables, creencias muy reprobables en sus vidas que necesitan ser corregidas o incluso rechazadas. También de manera abierta. El ser antisemita es algo reprochable y creo que es bueno que se sepan esas cosas, ¿no? Estaba pensando en cómo enfrascarnos en esta memoria cultural que pudiera molestarnos, ¿verdad? Estas identidades culturales que hemos forjado y que de pronto no encajan en un entendimiento más contemporáneo. Hasta hace muy poco en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de razas, ¿verdad? Una cultura que legalizaba, legitimizaba el abuso, la explotación de otros seres humanos, ¿verdad? Por tener distinto color de piel, ¿verdad? Y todavía, después de siglos, seguimos con alguna de esas secuelas en el mundo. Y muchos de nosotros en los Estados Unidos hemos experimentado la resistencia de esta sociedad a admitir todos esos errores del pasado, a reconocer que hay algo que no funcionó. Y hay dos tendencias a mi manera de verlo. Por un lado es la eliminación de todo eso, ¿verdad? Y quemamos libros y excluimos lecturas y no permitimos que nada cuestione la visión inmarcesible que tenemos de nuestra historia. O por otro lado decimos no hay nada realmente válido en esta tradición, en esta cultura occidental que se nos ha heredado, ¿no? ¿Cuál sería una buena posición ante esta memoria cultural, esta memoria que nos dice que en el pasado hubo cosas terribles, pero que hay cosas rescatables en nuestra tradición occidental? Creo que el reconocer los errores, las malas acciones, las malas maneras de pensar, el justificar el pecado en la vida pasada es algo que el reconocimiento de todo eso nos enseña a madurar, nos enseña a crecer como personas y nos enseña a avanzar en la vida, a evolucionar desde el punto de vista más ético, desde un punto de vista más honesto, más vulnerable, más humilde de cierta manera, pero a la vez es una base que nos hace más fuertes desde el punto de vista donde podemos reconocer nuestros errores,
podemos entablar un diálogo sin tener que formular mentiras, ni mitos, ni negar cosas que existen en nuestros pasados. Creo que hay civilizaciones, hay países, hay culturas hoy en día en las cuales desde pequeños se nos enseña a reconocer los errores que tenemos, no solamente como seres humanos, como individuos, pero también los errores que tenemos como cultura, como nación, las decisiones que han tomado nuestros líderes que han costado territorio, que han costado vidas, que han costado soberanía, que han costado riquezas, ¿verdad? Pero reconocerlo todo eso nos hace, creo, personas más abiertas, con los ojos más abiertos que naciones, individuos, culturas que niegan esos errores de su pasado que todos tenemos, ¿no? Y tienden a enaltecer solamente lo bueno y a negar por completo lo malo. Y de allí vienen estas desquiciadas teorías, ¿no? De que una raza, de que un pueblo es superior al otro porque han negado los errores de su pasado. Y yo creo que hay un elemento emocional, psicológico ahí, ¿no? De admitir que pertenezco a una nación, que soy parte de un grupo social, de una raza, de una cultura, que en el pasado cometió tremendas atrocidades, ¿no? Responder a esa pregunta, ¿qué clase de persona soy? Es importante no solamente a nivel individual, pero me parece que también hay algo emocional en colectivamente decir qué clase de pueblo, qué clase de nación, qué clase de historia tenemos. Así que hay un miedo natural. Siempre he tenido problemas con la expresión de amar al prójimo porque se le atribuye este dicho a Jesucristo en el Nuevo Testamento, aunque el dicho viene del Antiguo Testamento. El amar al prójimo no es una cuestión original, digamos, que aparece en la Biblia como una especie de mandato al que todos tendríamos que sujetarnos si Ujú. creemos lo que decimos creer. Yo siempre he tenido problemas con esta expresión de amar al prójimo porque en nuestra cultura occidental, a lo mejor latinoamericana, que es muy apasionada por aquello que venimos de los latinos, según dicen algunos, uno esperaría poco menos que enamorarse del prójimo, ¿verdad? Sentir una especie como de infatuación, así como de un cariño extremo, como una especie de que no puedo vivir sin ti. No importa si el prójimo es simpático o es horrible, da lo mismo. Pero resulta que el amor expresado en la Biblia, por ejemplo, no es tanto una cuestión de sentimiento, pero es más una cuestión de darle o hacerle el espacio al prójimo, el mismo espacio que nosotros nos damos. Es decir, la oportunidad de ser humano, de actuar como ser humano, de tratar de vivir como ser humano, es decir, pensar que el otro también tiene las mismas posibilidades que nosotros tenemos. Amar al prójimo para mí llega hasta ahí, pero no esa idea de que uno tiene que estar al 100% sintonizado con el otro, de manera que cree una especie de dependencia. Y esta cuestión de amar al prójimo, yo creo que es la clave para poder entender cómo podemos aceptar la música, el arte, cómo podemos aceptar que otros piensen distinto o que tengan un color distinto. Por lo Mm. tanto, tienen cultura distinta, comen comidas distintas, actúan de una manera distinta, sin que eso signifique una afrenta a lo que yo hago, a lo que yo digo, a lo que yo expreso, si el otro también me da la oportunidad de ser yo mismo. Es decir, yo creo que el punto de equilibrio está más o menos ahí. Hablemos un poquito de este hecho interesante que destaca el artículo de que el compositor alemán Wagner, que era marcadamente antisemita, como lo eran muchos intelectuales y personas, de hecho cualquier persona de su tiempo en Europa, escribe esta obra magna y aquí tenemos este director artístico, Yuval Sharon, de origen judío, que ve valor y que quiere rescatar esa obra. Y me parece un acto aquí de interesante, ¿no? De extensión de gracia hacia algo que se ha desmeritado por muchísimo tiempo, ¿verdad? En algunos círculos, como hemos explicado. Me pregunto si en estas guerras culturales que tenemos ahora, donde muchos cristianos, particularmente en el mundo occidental, en países como Estados Unidos y quizás en algunos otros países, estamos manteniendo, ¿verdad?, este concepto de guerra cultural. Nos habremos olvidado un poquito de esta realidad que es parte de la tradición reformada,
de que existe una gracia común, de que la gracia de Dios se manifiesta en la cultura y de que la cultura pudiera ser redimible, ¿verdad? Y sin embargo nosotros a veces nuestros conceptos de luchas culturales, de guerras culturales, tenemos esta idea de que la cultura que nos amenaza debe ser destruida y nunca redimida, y por tanto aquel que endorsa esa cultura debe ser destruido y no redimido. Y quizás ahí es donde viene esta salvedad que tú, Guillermo, nos haces del amor al prójimo. ¿Ustedes piensan que una cultura puede ser redimida, puede ser rescatada? Aquello de la gracia que Gerson ha mencionado, yo pienso que es posible. Es decir, le extendemos la gracia que hemos recibido a otros para que puedan participar del mundo en su cultura con todas sus expresiones. Hay un episodio muy interesante en una serie que fue muy famosa en los Estados Unidos, que era Seinfeld, que eran 4 amigos que se juntaban y hacían muchas cuestiones de juventud, realmente sin mucha, yo diría, sin mucha enseñanza didáctica ni nada por el estilo, simplemente bien. De repente una de ellas, la amiga del grupo, Elaine, tiene que ir a una entrevista de trabajo y la persona que la recibe le dice, en este trabajo todos los que aquí trabajamos tenemos que reconocer si existe gracia en las otras personas o no. Entonces Elaine le dice, ¿y yo tengo un poco de gracia? Y la mujer que la está entrevistando le dice, la gracia se tiene o no se tiene, pero no es un poquito de gracia el que tú puedes adquirir. Y yo lo encontré extraordinario porque la gracia que nosotros recibimos de parte de la divinidad es completa, es decir, no está condicionada para que nosotros también podamos extender esa gracia a otros. Y este director, yo creo, de la ópera de Nueva York, está haciendo uso de esta gracia al extender esta gracia a un compositor que en su tiempo a lo mejor no la merecía, vamos a decir, junto con otros, pero que sin embargo él ahora quiere rescatar esta posibilidad, y yo creo que lo está haciendo maravillosamente para ser una persona que a lo mejor en otras circunstancias hubiera sido muy ofendida por la actitud de este hombre. Creo que esto es una excelente invitación para cada uno de nosotros, ¿no? Recordar que cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos menoscaba en nuestro diario vivir, lo necesario que es extender esa gracia, la cual hemos recibido abundantemente de nuestro Señor Jesucristo, y recordar eso. En el momento tal vez es difícil, ¿verdad? pero es muy buen recordatorio. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, queremos invitarte a que explores más de esta realidad de que le damos nuestra cultura, cualquiera que sea, con todo lo bueno y con todo lo malo. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo semanal y gratuitamente como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google y Spotify encontrarás además los enlaces a algunos recursos que mencionamos en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran ser de tu interés. También te animamos a que compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de este podcast. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos mucho a nuestros equipos técnicos en México y en Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También, como siempre, nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por darnos gentilmente de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.